Muy buenos días, apreciado padre de familia, querido niño y niña de primera comunión. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un encuentro dedicado a ustedes, queridos padres de familias y acudientes, para seguir acompañando este proceso de formación de catequesis. Le agradezco a la señora Sandra, que es catequista de esta parroquia, quien ha preparado este material y ella lo ha llamado Papito y Mamita, enséñame a orar. Aprovechemos esta oportunidad que nos da Dios para poder reflexionar en torno a este tema de la oración. La oración que los niños aprenden a hacer no porque se aprenden oraciones de memoria, sino sobre todo porque ustedes, queridos padres de familia, hacen que ellos puedan entrar en ese espíritu de la oración, es decir, en ese encuentro con Dios y que ellos han aprendido en casa. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que nos da la catequesis para entender y comprender lo que es la oración en familia. Dice el Papa Francisco, bueno, él cita más bien una de las frases populares de nuestra identidad cristiana católica latinoamericana y es: familia que reza unida, permanece unida. Y hemos podido constatar desde mi experiencia de familia y muchas familias, que la oración sostiene los momentos de dificultad de los hogares, de los matrimonios, en relación con los hijos cuando están en graves dificultades. Entonces, querido padre de familia, acudiente, estemos muy atentos a las ideas que vamos a compartir en este taller dedicado a ustedes como acudientes y padres de familia. Y ahora vamos a hacer una oración. En primer lugar vamos a entonar este canto que están viendo en este momento y luego haremos lectura de un texto bíblico que hemos preparado para este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión. Cuando vengas, cesará. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús estaba orando en un lugar cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, hoy también sus hijos, hoy todos nosotros nos dirigimos a Dios para decirnos: enséñanos a orar. Y ustedes, queridos padres de familia, de forma inmediata, ejercen esa función con sus hijos. Ustedes son los que enseñan a orar.
y esa oración que les inspira a Dios en el corazón. Por eso, además de las fórmulas que son muy importantes también aprenderlas, qué bueno que en la casa, en el hogar, se aprenda el espíritu de la oración, que es lo más importante. El espíritu que inspira a Dios para que el corazón entre en sintonía con la presencia amorosa de Él. Por eso, digamos, esa oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, Jesús la dijo porque sentía en su corazón que Dios era su Padre y que Él era un Dios providente que acompaña nuestra vida. Por eso digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos niños, queridos padres de familia, dedicados a este encuentro a ustedes. Así como Jesús enseñó a los discípulos a orar, ustedes, queridos padres de familia, deben y tienen la responsabilidad, en virtud del bautismo, de enseñarle a sus hijos a orar. Ojo, y esta responsabilidad ustedes la han contraído con Dios el día del bautismo de su hijo. Por eso, tomemos conciencia de este deber tan importante de la oración. Alguno podrá pensar, padre, pero es que yo no sé qué enseñarle a orar a mi hijo. Eso ustedes lo saben más que nosotros. Pero les digo que lo que ustedes enseñen y comuniquen, eso es lo que va a quedar en ellos y en su corazón. Aquí no se trata de ser especialistas, así como los que conocen todo acerca de la oración. No, aquí se trata de comunicar nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia de unión con Dios. Por eso no hay que ser muy estudiado o estudiar sobre la oración para poder enseñar a orar. Lo único que se necesita es tener un corazón disponible para el encuentro con Dios. Y eso lo tenemos todos nosotros, y ustedes con ese deseo de estar unido a Dios, pues van a comunicar a sus hijos esa experiencia de Dios. A medida que los niños se desarrollan una relación personal con Jesús mediante la oración, aprenden que Jesús no es un mago que hace milagros, sino un Dios amigable y poderoso. Y aquí hay que dar una primera enseñanza de la oración. La oración principalmente es encuentro con Dios. Yo cuando me encuentro con alguien, no es en primer lugar para pedirle cosas o para obtener algún beneficio. Cuando yo me encuentro con alguien, es precisamente para celebrar ese encuentro. Cuando yo me encuentro con la persona amada, yo con la persona amada gozo, me siento alegre, quiero estar con esa persona. Tanto así que no importan los motivos, no importa la hora, no importa la circunstancia, siempre habrá ese gozo espiritual. Lo mismo pasa con Dios. En la relación con Dios es muy importante esa unión con Dios que nace de ese corazón espontáneo. Y por eso no solo vamos a ir a pedirle a Dios, sino porque deseamos que Él entre en nuestra vida, entramos en esa sintonía con Dios. Modelos de oración que los niños observan. Entonces los niños pueden estar observando oraciones apresuradas y oraciones que a veces en realidad no se toma conciencia de lo que se está haciendo. Y la oración apresurada
es un momento fugaz, pero no le falta profundidad. Una oración rutinaria y repetitiva, ¿sí? Y ustedes podrán decir el Santo Rosario, pero cuando no se toma conciencia es porque se vuelve rutinaria y repetitiva. Oraciones alarmistas de tipo apocalíptico y oraciones con símbolos incomprensibles, oraciones que solamente lo que hacen es confundir a las personas y no darles paz y tranquilidad, y oraciones esporádicas. Estos tipos de oraciones que observan los niños, pues son lo que ellos aprenden, ¿sí? Miren, padres de familia, así como ustedes les enseñan a orar, así ellos van a orar durante toda la vida. Y si ustedes les inculcan ese encuentro con Dios, ese encuentro con esa persona que amamos, que es Dios nuestro Señor, de esa manera ellos van a orar. Si no les inculcamos eso, pues pues obviamente ellos tendrán que aprender a orar de alguna manera, pero a veces puede pasar que muchas personas le encuentran sentido a la oración cuando se han estrellado con la vida, cuando han tenido momentos muy dramáticos. Y qué importante que no solamente se quede en ese instante o esperar que nos pase algo para de verdad encontrarle valor a la oración. Por eso, oremos con ellos, enseñémosles a orar. Los niños necesitan aprender a hablar con Dios durante todo el día y en cualquier momento. Siempre podemos hablar con Dios. Y esto es uno de los rasgos de la espiritualidad juvenil salesiana, la espiritualidad de lo cotidiano. Estamos en continua presencia de Dios. Y estar en presencia de Dios significa que Dios hace parte de nuestra vida, que Él hace parte de nuestra existencia, que nosotros entramos en esa relación con Dios y nosotros podemos participar de esa unión con Dios. Siempre podemos hablar. Y qué bueno que, por ejemplo, cuando se vaya en transporte se ore, cuando se inicie una actividad se ore, cuando vayan a comer antes del almuerzo, el desayuno o la cena se ore, porque la oración hace parte de la vida, hace parte integral de la vida. Entonces, bueno, ahí lo dejo como un pensamiento para que de verdad tomemos conciencia de la oración que acompaña todos los momentos de nuestra vida. Los niños reciben el conocimiento sobre la oración en el hogar y en la iglesia. Y les digo, principalmente en el hogar. Vuelvo, insisto, el hogar es donde ellos aprenden a orar. Dice, pero es que siempre se ha hecho que la iglesia, que las hermanas, que no. El hogar es insustituible. El hogar es el ámbito donde originalmente se aprende a orar. Lo que se aprende ahí es lo que ellos van a desarrollar en la vida. Entonces, por favor, tomemos conciencia de esta realidad. Los niños aprenden a agradecer alabar a Dios por todas sus bondades. La oración les permite confesar sus pecados y pedir perdón, el perdón requerido. Esto es también vital que ellos lo entiendan. En la oración es para sentir el amor misericordioso de Dios, y por eso la oración también es para poder sentir ese perdón que Dios nos da a nosotros. Los niños aprenden a suplicar y a interceder por otros. La oración hace que yo salga de sí mismo. No solamente oro para pedir por mí, ojo, no solamente por mis necesidades. Si algo yo puedo dar fe de esto, es que la oración es mucho más fructífera cuando oro por los demás. No solamente por mí mismo, ¿sí? Porque esto
hace que uno se vuelva individualista, se vuelva uno una persona que no tiene en cuenta a las demás personas. Solamente yo soy el necesitado. La oración es para orar por los demás. Y esto tiene unas consecuencias muy prácticas. ¿Por qué? Porque cuando yo soy consciente de las necesidades de los con quienes vivo, en mi hogar, o en mi barrio, o en mi comunidad, ahí experimento lo que significa la solidaridad, el estar con las demás personas y acompañarlos en la oración. No es solamente oración por nosotros mismos, sino oración para suplicar e interceder por otros. La oración les ayuda a desarrollar una relación personal con Dios, les permite crecer en la fe y enfrentar los temores y desafíos de las etapas del crecimiento. Esto tiene serias también consecuencias en nuestra vida. En estos días, bueno, ayer para mí, yo estoy grabando en este jueves, pero bueno, para decir que ayer miércoles, en este momento que estoy grabando, escuché a una atleta de los Olímpicos contando su experiencia de lo que significa el nadar sobre aguas abiertas. La competencia fue ayer, bueno, o ayer la vi. Y ella decía la experiencia, porque es una atleta ya retirada, decía, una de las cosas que uno aprende en el mar, en aguas abiertas, es que en la profundidad, aunque afuera esté la tormenta más grande, la profundidad del mar siempre está en paz. Y este pensamiento me hace sentir algo, y es que cuando una persona entra en la profundidad de Dios, los problemas, las dificultades, los grandes momentos difíciles de la vida se viven de otra manera. Cuando una persona no está en relación con Dios, es presa fácil del desánimo, de la tristeza, de la angustia. Pero cuando una persona entra en esa comunión con Dios, en esas aguas profundas, esa persona es capaz de sentir paz y serenidad aún en los momentos más difíciles. Bueno, esto como idea acerca de lo que he leído en este momento. Los niños aprenden a expresar con libertad sus sentimientos a Dios. Eso se hace en la oración. Aún los niños que presentan dificultades de lenguaje pueden llegar a tener una relación dinámica con Jesús por medio de la oración. Y esto, por favor, para que lo tengamos muy bien en cuenta en todas las realidades de los niños y personas. No porque éste tenga dificultades de aprendizaje es que no pueda orar. No porque alguien que no tenga cierta normalidad es incapaz de orar, no. Y esto la experiencia también me lo ha enseñado, de que los niños, incluso que tienen estas condiciones especiales, son más abiertos a la experiencia de Dios. Bueno, los niños que aprenden a orar desde pequeños podrán desarrollar una vida de oración poderosa y efectiva, mejor que los niños que no se les enseña. Miren. Aquí, mire, he escuchado padres de familia que dicen, no, yo dejo que el niño decida por sí mismo qué es lo que quiere para su vida. ¿Qué mal se les está haciendo? Si es precisamente la niñez el momento donde ellos adquieren todas las herramientas para vivir en este mundo. Es la niñez donde ellos adquieren todos los elementos para su vida de adultos. No esperemos con esa frase, ellos van a decidir. No. Por eso en el bautismo ustedes, queridos padres de familia, se han comprometido delante de Dios para educarlos en la fe, para enseñarles a orar,
para enseñarles que es importante el encuentro con Dios. Bueno, y aquí vamos a tener, desde esta diapositiva, la señora Sandra quien ha facilitado este material, nos presenta cómo incluso desde bebés y todas las etapas de la vida se tiene una experiencia de oración. Bueno, en los niños, en los bebés, quienes han podido trabajar con ellos son sensibles a la experiencia de oración. Solamente con el hecho de juntar las manos, de invitarlos a oración, cuando ellos ya empiezan a tomar cierta conciencia, los niños por lo general desde 1 año en adelante ya tienen cierta o relativa autonomía y ya se les puede enseñar a orar. Aunque no digan palabras como coherentes, ellos ya pueden empezar a ese encuentro con Dios. Arrodíllese, junte las manos, póngase de pie, escuche atentamente. Bueno, no voy a leer todas las frases, así que si quieren leerlas pueden pausar el video y yo sigo adelante. La oración y los niños de 2 a 4 años. Tienen un vocabulario reducido, pero pueden usar oraciones cortas al orar. En esta edad, miren, en esta edad es cuando los niños ya pueden aprenderse las oraciones del buen cristiano. Y dice, padre, pero son muy chiquitos. Hay testimonios de Domingo Sabio, de mismo San Juan Bosco, donde ellos aprendieron a esta edad todas las oraciones del buen cristiano. Y ahí es donde usted entra, querido padre de familia. No espere hasta que el niño entre a la primera comunión para que él se aprenda las oraciones del buen cristiano. Y si está pasando, pues bueno, ayúdele por favor a que él se apropie de esa realidad. Si usted repite frases que escuchan decir los otros, repetir el Padre Nuestro y el Ave María, ellos van a aprenderse estas oraciones. Yo les cuento mi experiencia personal. Miren, yo entré a estudiar en Santa Ana, en el colegio, desde primer año. Y yo no es que me haya puesto a aprenderme el Gloria, el Credo, no. Solamente con el hecho de escucharlo en cada Eucaristía que las hermanas celebraban con los padres, solamente con el hecho de escucharlo ya lo aprendía. Y uno poco a poco va memorizando. Yo no tuve el problema de, que voy a aprenderme el credo, eso tan largo, ¿no? Uno solamente con escucharlo se lo aprende. Y esto pasa en la oración de los niños de 2 a 4 años. En los niños de 5 a 6 años, pues las características es que tienen un vocabulario más amplio. Ellos ya por lo general mantienen conversaciones más prolongadas y con otras personas, dominan el diálogo, ellos ya pueden interactuar con las personas y tienen mayor precisión de la realidad que les rodea, aunque todavía pueden, la ficción, las fantasías pues todavía están muy fuertes en estos niños. Pero estas características hacen que un niño pueda ya conversar, hablar con Dios. Miren que en la anterior etapa de 2 a 4 años es el tiempo ideal para las oraciones de memoria, para el credo, el gloria, el Padre Nuestro, el Ave María, el yo pecador, el acto de contrición. En esa edad, obviamente no todas, pero así las elementales. Y es aquí en esta edad donde los niños ya pueden aprender a hablar con Dios, a hablar como con un amigo, con una persona que me quiere, que me escuche, en la edad de 5 a 6 años. En la edad de 7 a 9 años, el niño por lo general ya ha aprendido a leer y el vocabulario es mucho más amplio. En los niños de 9 años se presentan indicios de la pubertad y buscan más autonomía. Ya ellos no quieren como cierta protección algunos, puede pasar que en algunos busquen esa autonomía y los grupos de amigos son muy importantes para ellos, la amistad. Y aquí
Don Bosco insistía en algo muy importante y es que el niño ojalá se haga de buenos amigos. ¿Y cómo se garantiza una buena amistad? Pues si cada padre de familia educa a sus hijos en esos valores importantes para la vida, porque ningún niño es malo, no tendría que serlo. Los niños mal educados o mal criados, como decimos, pues hay que acompañarlos también porque a veces, y esta frase, ojalá la mediten ustedes padres de familia, a veces por hacer más se hace menos. A veces por querer evitarle sufrimiento a los niños se hace menos. Se les quita la capacidad de reconocer la realidad. A veces por hacer más, consintiendo los caprichos de su hijo, se hace menos. Bueno, esto tendrán que discernirlo ustedes como padres de familia. Al enseñarles ahora recuerde, enfatice en que Jesús es un buen amigo, desafíelos al estilo de una oración más avanzada. Si ustedes son los protagonistas en esta formación padres de familia, en la educación de sus hijos, hay que desafiar a sus propios hijos a una oración más profunda. ¿Qué exige esto? Pues que usted sea un hombre o una mujer de oración. De lo contrario, pues será muy difícil comunicarles esa realidad. Establezcan proyectos creativos de oración, no se queden solamente con la misma forma, hagan lo tradicional, pero siempre puedan ser creativos con símbolos, sobre todo el cirio, unas palabras, que uno de los niños dirija la oración. Esos son momentos muy importantes. Explique la forma de cómo contesta Dios. Y aquí yo quisiera decir que la forma en que contesta Dios es una forma misteriosa, pero a la vez muy práctica. Quien entra en sintonía y encuentro con Dios, cuando lee la palabra, el consejo de un amigo o una circunstancia de la vida, se convierte en la forma en que Dios habla a la persona. Y yo de forma personal lo he vivido y he sentido, incluso de formas que uno dice que uno no alcanza a comprender, pero cuando se ha entrado en esa intimidad con Dios. Por eso que nuestro diálogo con Dios sea con Él, una persona amada, querida, un amigo que nunca nos falla, como decimos al divino niño. Fortalezca la fe de los niños asegurándoles que Jesús siempre contesta las oraciones, mire. Y como contesta Dios, no siempre es como uno quiere. El problema de la oración es pensar que Dios va a hacer como uno quiere las cosas. Y no, ese no es el objetivo de la oración. En la oración vamos a entregar nuestra vida, nuestros sentimientos, para que el Señor cure nuestras heridas, para que Él nos ayude en el camino de la vida. Ese es el objetivo de la oración, más que Dios nos conceda cosas. Pues sí, benditos a Dios que las cosas que uno quiere pues se realicen, pero a veces no conviene. Entonces, pues que esa oración nos haga pues como capaces de saber cómo es que contesta Dios las oraciones. Si se presenta una actitud de rechazo hacia la oración, no le presten mucha atención. Miren, ¿cuántos padres de familia sufren porque sus hijos rechazan la oración? Y lo peor que ustedes pueden hacer es no perseverar en esa intención. Es que él ya es muy grande para decidir, yo no lo voy a obligar. No, sea perseverante. Por eso usted es el papá y la mamá. Sea perseverante. Llegará el momento donde él aprecie realmente lo que significa la oración. Sea amable y firme, no permitiendo que los niños se tornen irreverentes durante la oración. No hay que tener miedo si se exige. Estamos en una cultura que es muy permisiva. El niño puede hacer lo que quiera, gritar, llorar, bueno, pero en la oración hay que enseñarles un comportamiento.
Miren, yo he estado en Eucaristía donde los niños no saben por qué hay que ponerse de pie, por qué hay que arrodillarse. Eso lo enseñan es ustedes, queridos padres de familia. Por eso ustedes tienen esa responsabilidad con la iglesia y con Dios. Insista en una actitud de quietud mientras se ora. No siempre habrá que moverse. Hay oraciones donde se canta, se aplaude, se hace dinámicas. Ahí sí, pero hay momentos de recogimiento espiritual donde ellos también tienen que quedarse quieticos para orar con Dios. Los niños de 10 a 12 años analizan las situaciones y evalúan los resultados de sus decisiones. Los sentimientos morales y religiosos surgen con fuerza en esta edad y tienen un espíritu aventurero y están estructurando sus valores. Los niños de 10 a 12 años ya tienen mayor conciencia de la realidad. Ellos ya pueden tomar decisiones, aunque tienen todavía dependencia de sus mayores, de sus padres, de sus acudientes. Dependencia no solamente económica, sino también emocional y afectiva. Por eso, en esta edad, debemos favorecer el cultivo de los sentimientos morales y religiosos. ¿Qué es un sentimiento moral? Es un sentimiento acerca del bien que podemos hacer y del mal que tenemos que evitar. Sentimientos religiosos como el hecho de participar de la Eucaristía, del Santo Rosario, que su niño o niña pueda hacer o pertenecer a un grupo de la parroquia, el grupo de infancia misionera, el grupo del coro, el grupo de acólitos, algún grupo que fomente esa vida espiritual. El adolescente que ora, ya más adelante, estará mejor preparado para enfrentar los desafíos y cambios de la propia edad. ¿Por qué? Y esta es una sola interpretación. Hay muchas cosas que uno podría decir sobre la depresión actual que viven muchos adolescentes y jóvenes. Pero ¿por qué razón ellos están cayendo tan fácilmente en esa realidad? Porque no se ha cultivado una vida espiritual, porque no se ha cultivado una vida de oración. Cuando un adolescente siente la soledad, siente las dificultades de su vida, de sus cambios físicos, hormonales, cuando está en esa etapa de crecimiento, si ha vivido una vida de oración como niño, son más llevaderas las crisis. Los adolescentes de por sí van a tener dificultades en su crecimiento y formación, pero van a llevar con más fuerza y con más capacidad de enfrentar las cosas si ellos han cultivado la vida de oración. Así que la oración no es una opción en la vida. Esperemos que él haga la confirmación y él aprenda a orar. Y es en esa edad donde ellos viven esas depresiones tan grandes que los tumban. O sea, ¿cuántos adolescentes han caído en la idea del suicidio y lo han consumado? ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado a orar. Esto tiene que convertirse en una alarma para nosotros, para que nos tomemos conciencia de que la oración es muy importante. La oración tiene que ver con el sentido de la vida. Y si yo no garantizo esto de mis hijos, ¿quién lo va a hacer? No le dejemos esa tarea a la iglesia, por decirlo, como institución. Lo que hace la iglesia, por ejemplo, en esta parroquia, es reforzar lo que ellos ya aprendieron en su hogar. No es para que ellos aprendan solamente en esa edad. No podemos dejar eso para después. Ustedes ahora tienen esa responsabilidad. Si en las etapas anteriores no se ha hecho nada, pues haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo para que desde su experiencia comunique eso que Dios inspira en su corazón. Bueno, démosle gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido. Espero que hayan aprovechado al máximo este encuentro formativo para ustedes, queridos padres de familia. Ya muy pronto daré indicaciones
para el encuentro presencial para aquellos niños que desean reforzar su formación espiritual en esta primera comunión. Ya les explicaré la dinámica más adelante. Espero que estén muy atentos a esas indicaciones. Agradezco a quienes me han ayudado pues, en esta nueva modalidad de catequesis. Vamos a seguir mandando los videos, pero vamos a tener ese espacio también presencial, Dios mediante. Que el Señor los bendiga y cualquier inquietud, sugerencia o idea que quieran compartir conmigo puede ser a través del WhatsApp o venir aquí al despacho parroquial o concertar una cita conmigo para seguir en ese fomento de la vida espiritual de sus hijos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que si todavía no has asumido este desafío de enseñarle a tus hijos a orar, puedes hacerlo ya. Empieza. ¿Y cómo? Pues orando por ellos. Si tienes una tarea también muy importante es la oración que le debes a tus hijos. Así que en este momento te invito para que oremos, coloquemos en la presencia de Dios a tu hijo, a tu hija, para que el Señor suscite en su corazón esa persona dócil a la palabra de Dios, dispuesta a escuchar a Dios en su corazón y que esa oración le permita hacerse fuerte para los momentos difíciles de la vida. Diga conmigo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga y acompañe siempre, y los despido con mi bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta una próxima oportunidad, que Dios los bendiga.